Muy bien. Conforme al calendario de lectura que llevamos durante la semana, leímos segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Entonces vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Ustedes me dicen. ¿Sí? Bien. En segundo libro de Crónicas, capítulo 10, llegamos a una situación. La semana pasada, antepasada, no recuerdo, cuando hablamos acerca de por qué llegó Salomón al punto que llegó, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Dios tuvo un juicio en contra de Salomón y de su reino. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál fue? Que su reino sería dividido. Pero en el tiempo de Salomón, no, sino en el tiempo de su hijo. ¿Cómo se llamaba o cómo se llama en ese entonces el hijo de Salomón? Roboam. Muy bien. Para ese entonces, bueno, después de ese juicio que Dios tuvo en contra de Salomón, vimos que se levantaron tres hombres y uno de ellos precisamente era un siervo de ellos, que era Jeroboam, ¿sí? Entonces, por ciertas situaciones que ya leímos, él tuvo que salir huyendo hacia Egipto. Bien, y es ahí donde nosotros llegamos a lo que es segundo libro de Crónicas, capítulo 10. ¿Sí estamos ahí? Bien, pues vamos a empezar desde el versículo 1. Prácticamente vamos a ir leyendo todo el capítulo y nos vamos a ir deteniendo en ciertas porciones. Roboam fue a Siquem. ¿Quién es Roboam? ¿eh? El hijo de Salomón, muy bien. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. ¿Sí? Y recordemos que Roboam se le dio la promesa precisamente de que él iba a ser ¿qué? También rey. ¿Sí recuerdan esa situación? Muy bien. Donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron llamar a Jeroboam, ¿sí? Y él junto con todo Israel fueron a hablar con Roboam, ¿sí? Prácticamente aquí Jeroboam, bueno, se enteró que Salomón ya había muerto, supo que ya ahora Roboam estaba a punto de ser nombrado rey. Y ahora qué interesante que los mismos líderes de Israel lo mandaron llamar, aparte de que regresó, se enteraron de que ya estaba ahí, lo mandaron llamar para hablar precisamente con Roboam. Prácticamente aquí todavía no empezaba bien una revuelta, no había realmente algo que en el caso de Roboam estuviera ahí duro y duro en contra de Roboam. Dice versículo 4, su padre fue todo este grupo de personas junto con Jeroboam hablaron con Roboam y le dijeron, su padre fue un amo muy duro, le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Qué interesante que aún también todavía ahí el mismo Jeroboam, todavía junto con el grupo de líderes de Israel, todavía era dentro de este grupo de los cuales también decían, baje la carga. ¿Sí? Todavía él se sentía como el súbdito. ¿Sí me explico? Y todo este grupo, aprovechando que ya no estaba Salomón, porque inclusive en la escuela dominical mencionábamos en cuanto a la sabiduría que también adquirió Salomón, imagínense, no tanto Salomón se perjudicó a sí mismo
sino que también estuvo perjudicando al resto de la nación. ¿De qué forma? No solamente estaba perdiendo su relación con Dios, no solamente estaba perdiendo esa espiritualidad que en un momento Salomón presumía tener en relación con Dios, sino que también estaba afectando su alejamiento de Dios. También, ¿qué estaba haciendo con Salomón? Estaba agrediendo y estaba maltratando al pueblo al cual Dios lo había puesto por líder. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ya no era el mismo amor. ¿Sí? Cuando Dios se le presentó a Salomón y le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué me pides? ¿Qué fue lo que le dijo Salomón? Tú me has puesto sobre una nación muy grande, tan grande como la arena del mar. ¿Sí? Tú me has puesto y yo no sé cómo gobernarla, te pido sabiduría. Que le dijo Dios, pues te voy a dar la sabiduría y como no me pediste ni matar a tu enemigo, ni riqueza, ni fama, aún así te voy a dar eso. Entonces, tenía un buen principio, entre comillas, Salomón. ¿Sí? Salomón estaba pidiendo esa sabiduría para liderar, tenía ese propósito y el mismo Dios le dice, por cuanto quieres hacer bien al pueblo al cual te pondré en beneficio de Israel en cuanto a pedir para la sabiduría, entonces parecía que todo iba bien, pero tristemente el mismo alejamiento que Salomón tenía directamente con Dios, tristemente a través del haberse casado en yugo desigual con estas mujeres que lo estaban convenciendo de ir en adoración a sus dioses, ¿sí? Tristemente Salomón se fue alejando de Dios. Y así como se fue alejando Salomón de Dios, también se fue alejando su amor para el pueblo de Israel. Tanto que, como ellos mismos dicen, su padre fue un amo muy duro, le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Si Salomón realmente estuviese reinando en sus últimos días con sabiduría y con el mismo amor que empezó, ¿estas personas creen que se estarían quejando? No. Sí, porque Salomón, si realmente hacía u obedecía a la sabiduría de Dios, simplemente él hubiera hecho que todo el reino, que los mismos ciudadanos viviesen en paz, agradecidos y todo en concordia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero eso, tristemente, el mismo alejamiento de Salomón de Dios se reflejó en su gobierno. Versículo 5. Roboam les respondió, regresen en 3 días y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Sí? ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron, si se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerlos y darles una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. ¿Con quién fue a pedir consejo? Con los ancianos que también habían sido consejeros en el tiempo de su padre. Y normalmente los ancianos o la gente consejera o la gente que ya tiene más años, se supone que tiene más experiencia, ¿sí? Es lo que uno realmente conceptualiza, que la gente mayor tiene mayor experiencia en ciertos asuntos. Ahora, ellos sí tenían experiencia, habían estado con Salomón, ¿sí? Mucho tiempo. Entonces, también ellos, de cierta forma, el hecho, con base a su respuesta, ellos ya sabían cuál era el resultado. Ellos ya sabían que a lo mejor en un principio Salomón, cuando estaba bien con Dios, pues todo iba bien. ¿Sí? Y hubo un momento en que ellos vieron que Salomón se alejó de Dios y empezó a tratar mal. ¿Sí? Ellos seguramente pudieron hablar con el rey Salomón y decirle, Señor, si usted hace esto, si incrementa los impuestos, si incrementa el duro trabajo, la gente se va a fastidiar y no le va a agradar. ¿Qué habrá dicho Salomón?
no me interesa. ¿Sí? No me interesa. ¿Y cómo lo podemos ver o cómo podemos comprobar esa situación? Porque los mismos consejeros ahora estaban diciendo lo contrario de lo que estaba haciendo ¿quién? El rey Salomón. ¿Y cómo concluyen ellos? Dice, si se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerlos y darles una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Entonces, estos consejeros que estuvieron a lo largo del reinado de Salomón, que también fueron consejeros de Salomón, ellos ya habían visto cómo la misma gente también había tenido un cambio significativo en referencia a Salomón. Ya había gente que le estaba haciendo desleal. Y por ejemplo, uno de ellos, ¿quién fue? Jeroboam, siervo de Salomón. ¿Sí me expliqué? Entonces, es importante que nosotros podamos ver esta situación y entender que cuando podamos tener cierta situación, nos podamos, si no tenemos la salida o no sabemos cómo, el podernos acercar con la gente que ya pueda tener mayor experiencia, ¿sí? Que gente que sí sepa sobre ciertos asuntos para pedir consejo, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Será pecado pedir consejo? No, todo lo contrario, se necesita pedir consejo. De hecho, siempre que enseñamos aquí, constantemente yo estoy dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿Por qué? Porque si hay eso, se necesita hacer la pregunta y se le da respuesta. Si, otra cosa que también hemos dicho es de que no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Entonces, una persona que quiere ser sabia, como veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical, en cuanto a la sabiduría, recordemos que la sabiduría es el saber cómo. Entonces, si yo no sé cómo, el saber cómo, no tengo sabiduría, pues pidámosela a Dios o pidámosle un consejo a una persona que realmente sepa del tema. Versículo 8. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Se dan cuenta? Imagínense, las personas ideales para dar consejos, que prácticamente su ministerio, que prácticamente su vida o su trabajo dentro del reino era dar consejo. Y lógicamente estas personas eran eruditos, personas que se dedicaban también a seguir estudiando, seguirse preparando y estar listos para que cuando el rey pudiese preguntarles sobre tal asunto, ellos pudieran seguir haciendo su función de consejeros. Ellos no necesariamente era pues dar su opinión, no, tenían que dar un consejo con base a algo que ya estaba comprobado, algo que se estaba estudiando, algo que era certero. ¿Sí me explico? Entonces, estos adultos o estos ancianos fueron ignorados, fueron rechazados, se rechazó su opinión, su consejo, y este joven, Roboam, rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él. Normalmente, el hijo del rey es el que tiene pues las mejores escuelas, los mejores maestros, los mejores tutores, los materiales para que aprendan, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta forma, Roboam, de entre todos sus amigos, de entre todos los que habían crecido con él, ¿a quién podríamos pensar que era el que sabía más? Pues el mismo hijo del rey. ¿Sí? El que tenía más tutores, el que había sido mejor enseñado, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense en un salón donde están todos los alumnos y el aplicado le pregunta al más burrito para resolver cierta situación. Es algo incoherente, ¿sí me explico? Entonces, estos jóvenes podrían haber tenido más experiencia que a Roboam,
No. ¿Le pudieron haber dado consejos? No. ¿Sí? ¿Consejos certeros? No. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos al versículo, terminamos el 8 y seguimos con el 9. Dice, y la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Sí? En lugar de seguir con los consejeros de experiencia, Roboam simplemente los eliminó y quiso traer a sus amigos a su reino para que le dieran consejos. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo de responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Versículo 10. Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Esa fue la excelentísima idea que estos jóvenes, al mismo nivel que Roboam, le dieron como consejo. ¿Creen que haya sido una respuesta a un consejo certero? No. ¿Creen que ellos tenían toda la sabiduría para poder aconsejar a Roboam sobre ello? ¿Tenían experiencia sobre cómo reinar o cómo aconsejar a un rey que tiene a su cargo todo un reino? No. ¿Sí? Y tristemente podemos entender que Roboam, como príncipe, y también los demás que también eran hijos de los otros funcionarios dentro de Israel, ellos mismos que, como dicen, eran los fifís, ¿no? Eran los fresones, eran los hijos de los riquillos, ¿no? Que muchas veces ni saben cosas de la vida, que no saben la situación que hay allá afuera y piensan que todo el mundo es igual que en su burbuja. ¿Sí me explico? Entonces, ellos ni siquiera podemos pensar que hayan trabajado o que hayan realmente vivido la situación de un israelita común y corriente y que realmente ellos pudieran decir que realmente las cargas de Salomón hayan sido pesadas o que siquiera ellos pagaran impuestos, ni siquiera ellos seguramente pagaban impuestos. Seguramente había mucha corruptela en ese tiempo, seguramente. Y ni sus padres ni ellos mismos pagaban impuestos al reino. Entonces, qué triste que un joven, en lugar de buscar la sabiduría en gente que sí le puede dar con buen consejos, vaya con los que están hasta peor que él para pedir consejo. ¿Sí? Ahora, lo que aquí estos jóvenes le están recomendando a Roboam, pues realmente es algo no para edificar la nación, no para que Roboam se estableciese más como el rey, sino todo lo contrario. Casi parecieran ser sus enemigos y le aconsejaron esta situación para que más bien su reino se viniese abajo. Pero tristemente parece ser que Roboam les hizo más caso a ellos. Versículo 12. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Aquí todavía vemos que Jeroboam todavía no inicia nada, todavía se sentía o estaba en su posición de súbdito. Dice, y el versículo 13, entonces Roboam les habló con dureza porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que lo que dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Entonces, ¿cuál fue el consejo que siguió Roboam? El consejo de los jóvenes que estaban peor que él, en lugar de seguir el consejo sabio de la gente con experiencia. ¿Podemos aprender algo de eso? Yo creo que sí. ¿Sí? El podernos acercar con alguien que realmente sí
pueda saber, o que ya haya pasado eh, por lo menos ya haya pasado la misma situación que estamos pasando nosotros y saber cómo la venció, saber cómo venció esa situación. A esa sí le pedimos consejo y esa sí nos puede aconsejar. Pero una persona que vemos que está en la misma situación o hasta está peor que nosotros, a veces nos atrevemos a pedirle consejo y creo que eso no es muy sabio de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y otra vez volviendo al tema de las mujeres. A veces la mujer tiene problemas con el marido y se va con la vecina que también tiene problemas con el marido y dice, oye, es que ¿qué me aconsejas y todo? Y la otra se atreve a darle consejos. Pero ¿qué consejos le puede dar si también tiene los mismos o peores situaciones con su marido? Y después ellas van con otra que también, o ya hasta es dejada, ¿no? Por decirlo de una forma, y le piden consejos a esa mujer. No es sabio caer en esas situaciones, ¿sí? No es sabio que nosotros tomemos ese tipo de prácticas en nuestra vida personal, sino que podamos pedir este consejo de personas que realmente sí nos pueden dar consejos. Si no tenemos una persona a nuestro alrededor, sabemos nosotros que se la podemos pedir a Dios. La palabra de Dios está plagada de consejos y así como estamos viendo hoy, cómo poder tomar decisión, a quién le pido consejo, a los que están igual que yo o a alguien que realmente ha salido adelante, estoy aprendiendo con base a este texto cuál sería la mejor opción. ¿Sí me explico? Bien. Versículo 15 dice, por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Y ese giro en la historia ocurrió por voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Si recuerdan, se encuentra este profeta, se encuentra con Jeroboam, le da este mensaje en el cual le dice que él también será rey, etcétera, etcétera. Y bueno, Dios, él no lo creyó, entonces Dios estaba haciendo todo para que coincidieran las cosas y se diera esta situación. Y después dice versículo 16, cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Jeroboam prácticamente, así como dice hace rato, por tanto el rey nos le prestó atención al pueblo. ¿Sí? Y cuando un líder no le presta atención, en este caso de Roboam, a su pueblo, el pueblo tuvo una actitud negativa en contra de él. ¿Sí? ¿Qué podíamos también aprender nosotros? Por ejemplo, ¿quién es líder en una familia? El hombre. Si el hombre no toma o presta atención a las situaciones de su casa, si simplemente, sí, le asignó, que tu hijo sí, luego hablo con él. No, es que tu esposa, sí, yo veo. Si no ponemos como hombres, como líderes de nuestra familia, si no ponemos atención a las situaciones que hace nuestra esposa, que hacen nuestros hijos y que sabemos que pudieran estar en contra de la palabra de Dios, si hacemos caso omiso o de la vista, o es de vista gorda, o así simplemente no nos interesa, vamos a tener malos resultados y malas consecuencias. Si como líderes no cuidamos las actitudes de nuestros hijos algún día nos darán la sorpresa de que nos darán mal testimonio, ¿sí? Y estaremos sufriendo nosotros como padres.
si desatendemos las cosas, si simplemente, otra vez, que el rey no prestó atención al pueblo, es así igual si un líder de familia no presta atención a las situaciones de su casa, simplemente va a tener conflictos día con día, ¿sí? Por eso un líder de su casa tiene que aprender más de la Biblia, tiene que comprometerse más con Dios, tiene que orar más con Dios, ¿sí? Si dicen es que pues venimos a la iglesia y mi esposa y yo aprendemos lo mismo, en la semana leemos juntos y pues leemos juntos lo mismo, oramos y oramos juntos, entonces pues siempre, pues aún así, aunque siempre tú tienes como líder que esforzarte a aprender y ir más allá para poder mostrarle, poder enseñar a tu esposa, a tus hijos. ¿Me explico? ¿Sí? Ya les he dicho, y perdón que hable nuevamente de mí y mi esposa, ambos estudiamos en el mismo seminario, ambos estábamos en las mismas clases, ambos tuvimos los mismos maestros, pero yo me tuve que esforzar mucho más, a aprender más, a estudiar más, a tomar clases extras. ¿Para qué? Para que yo, no es una competencia, sino porque yo entendía que yo como líder de mi familia, como líder espiritual, tenía que ir más allá de lo que también mi esposa pudiese aprender, para que yo también algún día pudiese yo tener la capacidad también de enseñar a mi esposa. ¿Sí me explico? Entonces, no es tarea fácil. Sí, yo sé que no es una tarea fácil, pero es algo que todo líder tiene que hacer en beneficio de su familia. Si no, habrá consecuencias negativas. Y cuando eso pasa, ¿qué es lo que hace qué dice el pueblo? Abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Y qué triste va a ser que por haber hecho caso omiso a las situaciones de nuestros hijos, las situaciones de nuestra esposa, simplemente un día inclusive hasta nos digan, pues sí, papá, pero pues sí, tú me llevabas e íbamos, y cuando yo te dije que me pasaba esta situación, me ignoraste, dijiste no sé qué cosa, y mira, y ahora no me interesa nada de Dios. ¿Sí? O igual la esposa, ¿sí? Igual la esposa puede tener ciertas situaciones en las cuales el esposo le puede decir al esposo, ay, sí, tú, ahorita me reclamas, pero si tú también eres así y tú también eres asado, ¿sí? ¿Y por qué tú no cambias también? Me estás exigiendo, ¿y por qué tú no eres ejemplo para mí y para tus hijos? ¿Sí me explico? Tristemente, como líderes, podemos caer en esas situaciones y generar una mala situación en contra de nosotros. Si nosotros no cuidamos, otra vez repito, y hacemos caso omiso de las cosas que pasan en nuestro hogar, tarde o temprano esas situaciones se revertirán a nosotros y nos crearán conflicto. Dice más adelante, entonces el pueblo de Israel regresó a su casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. ¿Sí? ¿Y quiénes vivían en las ciudades de Judá? ¿De qué tribu eran los reyes? De Judá. Entonces, ¿a quién gobernaba aquí Roboam? A los de su familia, ¿no? Solamente, ¿sí? Y parte de Rubén. No, Benjamín, perdón. Y parte de Benjamín. ¿Sí? Se quedó. Por eso dijeron, fuera la dinastía y regrésate a tu casa. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa, le decían. Entonces, prácticamente Robán, pues, se regresó a lo que era Judá, como dice aquí, y solamente gobernaba en esa situación. Versículo 18 dice, y el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden
Prácticamente, ¿qué fue lo que hizo Roboam? Sí, vinieron, ya les dije y todo, pues ahora les voy a mandar a mis golpeadores para que otra vez restauren el orden y para que vean quién es el que manda aquí. Bueno, pues ¿qué fue lo que le ocurrió? Pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Y cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. ¿Sí? Tristemente, en lugar de, por así que, fajarse los pantalones y como rey enfrentar al pueblo, ¿sí? Negociar, cambiar inclusive hasta de opinión, ¿sí? Y poder restablecer el orden, o sea, nuevamente no luchar por ese reino que Dios le había dado, ¿sí? O que había heredado, no, simplemente lo que hizo fue huir. Y tristemente, también siguiendo la línea del pensamiento de hace rato de un líder de familia, así también un líder, cuando ve que las situaciones que él mismo ha puesto dentro de su hogar, muchas veces muchos hombres, ¿qué es lo que dicen? Ya me voy. ¿Sí? Tristemente, cuando un varón, un joven, indebidamente se acerca a una mujer, a una jovencita, y caen en pecado, y hay fruto de ese pecado, muchos patanazos, ¿qué es lo que dicen? No es mío, ¿sí? O yo no me hago de la de responsabilidad de él. Salen huyendo. ¿Sí? Cuando ellos mismos provocan situaciones dentro de su hogar, situaciones con su esposa o situaciones con sus hijos, que dicen, ya no aguanto, ya no soporto. ¿Por qué son así? ¿Por qué se comportan así? Porque tú mismo permitiste que tus hijos llegaran a este punto, porque tú mismo permitiste que tu esposa llegase a comportarse así contigo. Tú mismo lo provocaste. Y ahora resulta que ahora quieres salir huyendo porque todos son pecadores dentro de tu casa, porque no dan buen testimonio dentro de tu casa, pero tú desde chiquito, desde chiquitos, desde un principio, no educaste a tus hijos de la forma que debería de ser. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, no es válido un buen líder de su hogar, no es válido que se eche a correr. Un buen líder de su hogar no, que realmente ha creído en Dios, que tiene a Dios, no puede salir huyendo de las situaciones que él mismo ha provocado. Y versículo 19 dice, y hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Y este acontecimiento que hizo Roboam sí tuvo grandes implicaciones, muchas. Cuando se escribió el libro de Crónicas, recordemos que primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas originalmente era uno. ¿Sí? En nuestras Biblias, por ciertas cuestiones, se dividió, pero el contenido es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero es un solo libro. ¿Quién escribió Crónicas? La tradición dice que lo escribió el profeta, el sacerdote Esdras. ¿Sí? Pero no se puede asegurar. Pero la tradición piensa que fue él. Entonces, ¿cuándo se escribió Crónicas? ¿Cómo empieza Crónicas? Hablando acerca de los reinados de Saúl y prácticamente se enfoca en David y ya empiezan los reinados. ¿Sí? Si decimos que fue después que fue después del exilio, después de que regresaron de Babilonia, y el que empezó a escribir Crónicas empezó con la vida de David, prácticamente estamos hablando, y esto es algo interesante, prácticamente estamos hablando que el que empezó a escribir Crónicas o el autor de Crónicas escribió 500 años después de los relatos que él está narrando.
¿Sí me explico? Es como si ahorita a la fecha nosotros estaríamos hablando o narrando lo que sucedió hace en 1520 y tantos, 24 años. ¿Alguien sabe ahorita qué pasó en el año 1524? No. Pues el que escribe crónicas, sí. ¿Y por qué que lo quiero resaltar? Porque eso nos da a nosotros dentro de la Biblia esa seguridad, ¿sí? De cómo el pueblo de Israel ha resguardado a través de las épocas, a través de las generaciones, su palabra y los relatos. ¿Sí me explico? Y 500 años, pues son 500 años. O sea, se escucha burdo, pero pues es la mitad de un milenio, ¿sí? Y es muchísimo tiempo. Entonces, si nosotros leemos crónicas o con ciertos detalles que habla acerca de los reyes o Samuel, ¿sí? O inclusive Jeremías, Zacarías también menciona muchos de los acontecimientos en los cuales habla crónicas o mencionan ellos. Entonces, es importante. Ahora, qué interesante que cuando dice, por eso dice versículo 19, hasta el día de hoy, cuando se dice hasta el día de hoy, ¿de quién? Del que está escribiendo crónicas. Entonces, desde la situación de Roboam hasta cuando se escribió crónicas, pasaron 500 años y hasta esa fecha, ¿sí? El mismo autor de crónicas, ¿qué es lo que está diciendo? Y las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Ya parece entonces, ya cuando el escritor de crónicas habían regresado del exilio de Babilonia, ¿sí? Ya 100 años atrás, no, casi 200 años atrás, las 10 tribus del norte ya habían sido llevadas por ¿quiénes? Por los asirios. ¿Se las llevaron y regresaron? No. Los únicos que regresaron son precisamente la tribu de Judá, parte de Benjamín y algunos sacerdotes. ¿Sí? Pero, pero vemos cómo Dios cumplió su palabra de ese regreso, vemos cómo Dios guardó a su pueblo, pero tristemente el pueblo, en el tiempo del escritor de crónicas, dice otra vez que las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por descendientes de David. Sí. Ahora, la monarquía en Israel terminó cuando los babilonios derrotaron al reino del sur y tomaron cautivos a Sedequías y sus principales ciudadanos. Eso lo podemos ver en segundo libro de Reyes, capítulo 25, Jeremías capítulo 39 y Jeremías capítulo 52 lo vuelve a repetir. Vemos al último rey directamente de David, ¿sí? De la línea de David. El último rey fue Sedequías y es el último que se menciona en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, cuando Israel regresa de Babilonia, ¿quién gobierna sobre ellos? ¿Sí recuerdan? Eso, pregunta de examen, ¿no? Pues ¿quién regresa? Regresa Zorobabel, se regresa Nehemías y Esdras como sacerdote. Y ambos, en el caso de Zorobabel y Nehemías, ¿eran de qué tribu? De la tribu de Judá. ¿Sí? Aunque los únicos que regresaron de Babilonia y todo eran tanto de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, porque fueron precisamente los que se dio, los otros se los llevó los asirios. Entonces, prácticamente los que regresan es Zorobabel, Nehemías y Esdras como
sacerdote posteriormente, que también, ¿de qué tribu era Esdras? Leví, porque era levita, ¿sí? Era sacerdote. Pero qué interesante que aunque regresaron con Zorobabel, que era de Judá, con Emías, que era de Judá, a ninguno de ellos dos lo pusieron como reyes, sino llegaron como gobernadores, como gobernantes. Y de hecho, ellos empezaron a ver esa situación, a levantar ciertas ciudades o ciertos poblados dentro de todo el imperio de Israel y empezaban a poner gobernantes en ellos. Entonces realmente ya no hubo una monarquía dentro de Israel. Ahora, qué interesante que en la actualidad, ¿sí? En la actualidad, ninguno de los líderes, ahora, bueno, perdón, de ahí, de cuando regresaron con Zorobabel y después, ¿quiénes más reinaron después hasta el año 70 que fue destruido Israel? ¿Quién reinó en el tiempo de Jesús? Herodes, los Herodes. ¿Era rey o era gobernador? Sí, era gobernador. Sí, porque el rey era el César. ¿Sí? Y era gobernador. Y de hecho, hasta en el caso de Herodes, ¿era judío o era gentil? Tenía mitad judío y tenía mitad gentil. ¿Sí? De hecho, por eso los judíos no lo querían. ¿Sí? Y había sido impuesto por el Imperio Romano. Y de hecho, algo interesante. ¿Sí? En el caso de Herodes el Grande, sí conocen a una mujer llamada Cleopatra y Marco Antonio, ¿no? Bueno, pues ellos fueron los que pusieron a Herodes el Grande como líder de Israel, históricamente hablando, ¿sí? Por eso, y el pueblo de Israel no podía decidir, no sabía cómo poner a un rey. De hecho, ya no querían a alguien que fuera directamente de la tribu o que de la línea directa de David. Si ven lo importante y que hizo Roboam, su gran error. ¿Sí? Ahora, en el año 70 fue destruido Israel por los romanos. ¿Sí? Entra el emperador Tito y destruye, ¿sí? Israel. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el pueblo de Israel fue disperso y todo, y hasta el año de 1948 las Naciones Unidas nuevamente restablecen el Estado de Israel. Bueno, ¿qué pasa de 1948 a la fecha? ¿Hay algún rey en Israel? No, no hay ningún rey en Israel. Hay un presidente o ministro, ¿sí? Pero ningún rey. Y ahora uno pregunta, ¿y de qué tribu son? Y tristemente, si uno investiga y todo, los primeros presidentes o ministros de Israel, si es como desde el primero hasta por el cuarto o el quinto, así, todos nacieron en Rusia. O algunos nacieron en Croacia. Pero toda esa parte de Rusia. Ya los más nuevos por acá, igual algunos en Tel Aviv, algunos ya dentro del mismo Israel. Pero tristemente, no se sabe de qué tribu son. ¿Sí? Tristemente, no se sabe. Entonces, lo que yo quiero resaltar es esa situación. Todo lo que hizo Roboam no nada más fue echarse a correr y ya. ¿Sí? De hecho, el capítulo 11, que no lo vamos a leer, eso igual lo vamos a leer a lo mejor el siguiente año para seguir aprendiendo sobre la vida de Roboam, ¿sí? Pero es importante que nosotros veamos que la situación que él hizo no fue algo menor, ¿sí? Que como líder sí le faltó tomar decisiones adecuadas, sí le faltó ser sabio, sí le faltó buscar a Dios, sí le faltó buscar la orientación de gente que realmente le diera buen consejo. Y lo que él hizo hace más de 3000 años,
¿sí? Todavía a la fecha el pueblo de Israel está sufriendo por esa situación que Roboam causó. Que el mismo pueblo de Israel despreciara el reinado o el linaje de David. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿Sí? Entonces, igual, si Roboam hizo eso, ahora para un líder, volviendo a la misma línea de pensamiento de nuestras familias, a lo mejor no estamos conscientes de lo que nosotros, como líderes, por hacer caso omiso de ciertas situaciones en nuestro hogar, no sabemos qué tanto le va a afectar a las siguientes generaciones. ¿Sí? Decisiones o malas decisiones que yo tome le van a afectar a mis hijos y mis hijos tomarán esas decisiones con base a mis errores y se las transmitirán a sus hijos y sucesivamente. ¿Sí me expliqué? Entonces, no es para menos. Si reflexionemos en lo que estamos haciendo como líderes, si reflexionemos en las cosas que tenemos de Dios, echemos mano de su palabra, echemos mano de lo que Dios nos ha enseñado y no nos hagamos de la vista gorda con las situaciones que están ocurriendo dentro de nuestro hogar, porque no sabemos hasta dónde o hasta dónde pueden llegar esas malas decisiones que yo pueda tomar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.